Espéreme. Ya. Ya. Buen día a todos. Hoy vamos a mostrar un experimento sobre la generación de la energía eléctrica a través de imanes por medio de la inducción, el electromagnetismo y el campo magnético. Este laboratorio lo hicimos entre Lady Johanna Pedraza, Edison Rodríguez, Sergio Deivia y yo, que soy Juan José Rivera. Para la materia de física eléctrica y magnetismo de la profesora Lady Carolina Benítez. Para empezar, pues, una pequeña introducción de lo que es de lo que vamos a hacer. Es que hay que tener en cuenta que el planeta existen muchos elementos y muy variados elementos y también hay muchos materiales. Algunos conductores, otros no, y otros sirven para la generación de energía eléctrica. Nosotros por medio de este experimento vamos a demostrar cómo por medio de los imanes podemos hacer una generación de energía eléctrica eh, que requiriendo un trabajo que necesitan los imanes para poder generarlo. Y así te paso desmitificando la idea de la free energy, que son mitos urbanos que han crecido a través del Internet, donde simplemente engañan a la gente mostrando que se puede generar electricidad simplemente con un imán quieto. Aquí vamos a demostrar que para que se genere electricidad tiene que haber un trabajo y ese trabajo lo va a generar el imán. Entonces ese va a ser nuestro objetivo general, que es crear energía eléctrica a través de los imanes. Vamos a determinar cuáles son las características y los elementos que vamos a utilizar y identificar los aspectos más importantes de la electricidad, del campo eléctrico y del electromagnetismo. Sigue, Lady. Sergio, te toca. No te escuchamos, Sergio, tienes apagado el micrófono. Lo siento, perdón. Nosotros vamos ya definiendo campo eléctrico, es toda región de espacio que rodea un cuerpo cargado, carga fuente, tal que al colocar la dicha región en una pequeña carga positiva, carga de prueba, habrán fuerzas que actúen sobre ella. Es importante también mencionar que el campo eléctrico es un campo de fuerzas conservativas, ¿cierto? Y ya podríamos, digamos, preguntarnos, ¿alrededor de qué tipo de cargas se puede generar en un campo eléctrico? Pues puede generalmente, ¿cierto?, generarse alrededor de una sola carga, positiva o negativa, o alrededor de varias cargas. Ya, digamos, también nos podríamos preguntar, ¿cuántas cargas se necesitan para generar un campo eléctrico? Podemos decir, alrededor de una sola carga se puede generar un campo eléctrico. También, si se tienen varias cargas, se genera un campo eléctrico resultante. Bueno, también tenemos dentro de nuestro proyecto la definición de inducción magnética, que es importante para desmentir muchos de las cosas que hay en Internet. Inducción magnética es el proceso por el cual se puede inducir corriente de un cambio en en el campo magnético. Esto es importante, ¿por qué? Porque aquí es donde vamos a percibir cómo es que las ondas magnéticas nos permiten generar dicha energía. Y también vamos a necesitar el concepto de fuerza motriz, que se define como la capacidad que posee un circuito magnético para darle movimiento, que era lo que decía Juan en su momento. La intensidad de la corriente con la que vayamos a mover nuestro proyecto es la que hace que nos genere la energía. Entonces ahora vamos a mostrar un poco del ejercicio que se estableció en el proyecto. Listo, Edison, por favor. entonces, para poder hacer este experimento, sí, se necesitaron varios materiales que son algunos de fácil acceso, otros son un poco más difíciles, pero necesitamos imanes que sean bastante fuertes, preferiblemente de neodimo, pero son algo costosos. Alambre de cobre esmaltado para el embobinado. Necesitamos un cautín, estaño. Usamos una careta plástica que también puede ser reemplazada por una botella plástica. Cinta, tenemos pegamento Loctite, bicarbonato, silicona. Necesitamos un tornillo largo o un objeto metálico que sea alargado y delgado para usarlo como eje central. Necesitamos también, obviamente, un LED, una lámpara LED.
una lima, un multímetro, destornilladores, martillo, un taladro, y nosotros usamos unas bobinas que ya no están funcionando para poder sacar el cobre esmaltado, porque el cobre esmaltado es de los materiales que se usan el más difícil de conseguir, por lo que pues generalmente se hace sobre pedido, no es de un uso comercial, y el de uso comercial es, siempre lo venden por tramos cortos. Por lo menos para ese experimento que hicimos se necesitaban más o menos unas 400 vueltas, y para eso pues se necesitaban aproximadamente unos 120 metros que no se consiguen muy fácilmente. Listo. Entonces ya con eso podemos iniciar la prueba de la generación de energía a través del movimiento que le vamos a dar a la varilla, que en este momento nuestro compañero Edison va a mostrar. Edison. Listo. Entonces, para mostrarles, entonces el proyecto que lo tenemos, efectivamente lo que decían los compañeros, tenemos nuestro enrollamiento, de cobre esmaltado. Aproximadamente utilizamos en esto utilizamos 340, no nos alcanzaron las 400. Entonces nos toca generar más fuerza con el taladro para poder que nos nos prenda el LED. Entonces aquí tenemos nuestra careta o nuestro acrílico, nuestras cintas, aquí utilizamos nuestro pegue, nuestro pasador metálico y nuestros imanes. Aquí tenemos nuestros imanes. Hay que tener en cuenta también que eso se puede hacer de forma manual, pero para que al momento de generar la inducción, la carga llegue a poder encender el LED, de forma manual sería muy tenue. Por eso es que tenemos la ayuda del taladro, que la velocidad del giro del taladro va a hacer que se genere más electricidad, más campo, que nos va a encender más fácil el LED. Ahí está identificada la fuerza motriz con la que se va a hacer el movimiento para que el LED encienda. Entonces, ahí Sí, porque si digamos, yo cojo le hago el manual, estilo de manual, digamos, no tiene la fuerza lo que decía el compañero Juan. Entonces, para eso vamos a utilizar el taladro y ya con esto vamos a generar que nos prenda el LED. No solamente vamos a hacer la prueba. Mucho cuidado. sosténlo porque si no... Ya tenemos nuestro LED. Ahí se ve el encendido del LED. Ahí se ve el encendido del LED ya. Apago. Uh-huh. Entonces, en ese momento es cuando el movimiento nos enciende nuestro LED. Listo. Listo, Edison, muchas gracias. Ya Muchas gracias. se evidencia cómo prende el LED. Listo. En este momento no tenemos totalmente nuestro proyecto sin ninguna conexión, totalmente, bueno. Totalmente funcional. Funcional, muy bien. Listo. Entonces, de esa forma evidenciamos que se puede generar energía, sino que esto requiere pues de ciertos materiales especiales y requiere pues de una fuerza motriz bastante grande para generarlos, y rompemos los mitos de la generación de energía simplemente por el tener un imán. electromagnetismo. Sí, ahí demostramos que teniendo los conceptos claros de lo que es campo eléctrico, electromagnetismo, lo que es un circuito, se puede generar una energía eléctrica con un experimento sencillo, y de paso, pues como dice Lady, se desmitifica el hecho de la free energy que venden en internet. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.